Hola a todos, bienvenidos a la Píldora Empresarial. En el video de hoy hablaremos sobre cómo crear una política de seguridad y salud en el trabajo para tu empresa. La seguridad y salud en el trabajo son aspectos fundamentales para garantizar el bienestar de los empleados y el éxito de la organización. Así que, si estás interesado en implementar una política efectiva, te sugiero seguir viendo este video, ya que la política de seguridad y salud en el trabajo constituye el corazón de la implantación de un sistema de gestión en seguridad. La política de seguridad y salud en el trabajo se trata de una declaración breve, pública y documentada en la que la alta dirección se compromete a establecer los principios necesarios para garantizar un entorno laboral seguro y saludable para sus empleados, visitantes, contratistas o cualquier parte interesada. Ahora, antes de entrar en detalles, es importante entender por qué una política de seguridad y salud en el trabajo es crucial para cualquier empresa. Y una de las razones es porque demuestra el compromiso de la empresa con el bienestar de sus empleados, pero también porque ayuda a cumplir con las normativas legales y regulaciones vigentes, evitando así recibir sanciones por incumplimiento legal. En ese sentido, ella debe cumplir con los siguientes compromisos. En primer lugar, proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables. Este documento debe mostrar un compromiso por parte de la alta dirección con la prevención de lesiones y deterioro de la salud relacionados con el trabajo. En otras palabras, este documento debe decir: yo me comprometo a garantizarles condiciones seguras a mis empleados. En segundo lugar, proporcionar un marco de referencia para el establecimiento y revisión de los objetivos de seguridad y salud en el trabajo. Es decir, que la política debe ser la base o guía para definir los objetivos de seguridad y salud en el trabajo, y esos objetivos deben estar alineados con la política de seguridad y salud laboral. Deben ser medibles y verificables periódicamente para así monitorear su progreso. Entonces, si en tu política estás declarando que te comprometes a garantizar un entorno de trabajo seguro para tus empleados, un objetivo alineado a esta política podría ser reducir la tasa de accidentes laborales en un 20% para fin de año, o realizar evaluaciones de riesgos trimestrales en todos los departamentos y tomar medidas correctivas en los peligros identificados. En tercer lugar, cumplir con los requisitos legales y otros requisitos aplicables a la organización. La política debe asumir el cumplimiento de las normas legales en materia de seguridad de un determinado país. En el caso de la República Dominicana, tenemos el Reglamento 522-06. Entonces, para cualquier empresa dominicana es necesario contemplar el cumplimiento de este reglamento dentro de su política, pero también debe considerar cualquier otro requisito aplicable que garantice un ambiente seguro. En cuarto lugar, debe existir un compromiso de eliminar peligros y reducir riesgos. Este compromiso implica que la organización debe realizar actividades para identificar, controlar y mitigar los peligros y riesgos existentes en un entorno laboral. Porque si vas a declarar un compromiso con la prevención, entonces debe haber un compromiso para eliminar o reducir cualquier peligro identificado. En quinto lugar, debe haber un compromiso con la mejora continua. Esto implica que la empresa no se debe conformar con el estado actual de sus prácticas en seguridad y salud en el trabajo, sino que debe buscar activamente oportunidades para fortalecer y perfeccionar su enfoque, como por ejemplo hacer evaluaciones periódicas, establecer metas o planes para poder implementar mejoras. Entonces, ese compromiso con la mejora continua también debe existir dentro de la política. En sexto lugar, esta política debe ser accesible a las partes interesadas. Esta política debe estar disponible y ser comprensible para todas las personas involucradas en la organización o con interés en ella, como empleados, directivos, clientes, proveedores, contratistas, autoridades reguladoras e incluso la comunidad local.
Por ejemplo, muchas veces la empresa opera en una comunidad en específico y ahí pueden verse afectados por las prácticas de seguridad de la empresa. Número 7. Debe ser apropiada a la naturaleza y magnitud de los riesgos de la organización. Cada empresa tiene sus propios riesgos y desafíos particulares en términos de seguridad. Significa que la política debe adaptarse y ser adecuada para abordar esos riesgos en específico. Por ejemplo, si mi empresa se dedica a la fabricación de productos químicos, entonces los riesgos asociados a esta actividad pueden incluir exposición a sustancias tóxicas, incendios, explosiones, etc. En este caso, una política de seguridad que es apropiada a la naturaleza de los riesgos podría incluir como objetivo el establecer procedimientos claros y protocolos de seguridad para el manejo de sustancias químicas peligrosas. Con esto, ella está siendo apropiada a la naturaleza de esta organización. Además, debe asegurarse que la política se implemente y se mantenga como información documentada. Es decir, que no se quede en el aire porque es un compromiso que debe estar documentada y a la vista de todos. Debe ser comunicada a todas las personas que trabajan en la organización para hacerles conscientes de sus obligaciones. Entonces, ella debe ser clara y comprendida por todos los trabajadores. Debe ser revisada periódicamente para asegurar que sigue siendo pertinente y apropiada para la organización. Porque no tiene sentido plantear una política si solo lo conocen los altos dirigentes de la empresa o si no se aplica y queda obsoleta con el tiempo. Finalmente, miremos un ejemplo de una política de seguridad que cumple con estos requisitos. Imaginemos una empresa que produce botellones de agua potable y se encuentra en una comunidad de la ciudad de Puerto Plata, en República Dominicana. Esta diría algo así. En Aquavida SRL consideramos que la seguridad en el trabajo es prioridad. Por eso, estamos comprometidos a proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables para que todos nuestros colaboradores desarrollen sus actividades en un ambiente adecuado. Nuestras estrategias y medidas para prevenir los riesgos estarán alineadas al Reglamento 522-06 de la República Dominicana y otros requisitos aplicables, como también el compromiso con la mejora continua que busca activamente oportunidades para fortalecer y perfeccionar. Aspiramos a ser reconocidos por los empleados, clientes, autoridades y público en general como una empresa líder en prevención de riesgos. En Aquavida SRL nos comprometemos a llevar a la realidad los siguientes objetivos. En primer lugar, proporcionar y mantener condiciones de trabajo seguras y saludables en todas nuestras operaciones, cumpliendo con los requisitos legales y reglamentos aplicables. Establecer y revisar periódicamente los objetivos de seguridad y salud en el trabajo en base al marco de referencia establecido por nuestra política. Identificar y evaluar los peligros y riesgos asociados a nuestras actividades, productos y servicios, tomando medidas para eliminarlos o controlarlos de manera efectiva. Fomentar la participación activa de todos los colaboradores en la mejora continua de la seguridad y salud ocupacional. Proporcionar la formación, información y recursos necesarios para que nuestros colaboradores puedan realizar sus tareas de manera segura y saludable. Establecer canales de comunicación abiertos y transparentes para que todas las partes interesadas puedan expresar inquietudes, aportar sugerencias y participar en la toma de decisiones relacionadas con la seguridad y salud ocupacional. Establecer procedimientos claros y protocolos de seguridad para el manejo de sustancias químicas peligrosas utilizadas en el proceso de purificación. Cumplir eficazmente con el reglamento vigente de seguridad y salud ocupacional de la República Dominicana. En Aquaviva SRL nos comprometemos a mantener nuestra política de seguridad y salud ocupacional implantada y documentada, asegurando su revisión periódica para garantizar su eficacia y relevancia continua. Juntos trabajaremos para crear un entorno de trabajo seguro, saludable y productivo en Aquavida SRL, promoviendo el bienestar de nuestros colaboradores y contribuyendo al desarrollo sostenible de nuestra comunidad. Director General de Aquaviva SRL, José Matías Vázquez, y Directora de Producción Aquaviva SRL, María Almonte Veras.
Entonces podemos notar en esta política un compromiso en proporcionar condiciones seguras, una política alineada a los objetivos, un compromiso a eliminar peligros y reducir riesgos, un compromiso con la mejora continua, es accesible a las partes interesadas, es apropiada a la naturaleza de la empresa y se revisa periódicamente, se documenta y se comunica al personal. Si te ha servido este video, no olvides dar like y suscribirte al canal. Déjanos algún comentario de cualquier duda o sugerencias. Dejaremos el enlace de nuestro grupo de WhatsApp y otras informaciones en la descripción de este video. Muchas gracias.